Tengo 35 años, y durante mucho tiempo, lo único que pude decir de mi vida es que no tenía nada. Ni casa propia, ni trabajo estable, ni una familia a la que correr cuando el mundo se me venía encima. Esa noche, estaba sentada en el suelo de una pequeña casa alquilada, con una taza de café frío entre las manos, preguntándole a Dios en voz baja, ¿por qué me dejaste llegar tan lejos, para quedarme sin nada? Nadie vio lo que pasó después. Nadie escuchó ese silencio pesado que llenaba cada rincón de esa casa sencilla. Pero yo sí lo sentí, como si el vacío tuviera peso. Y fue ahí, en ese momento donde ya no tenía fuerzas ni para fingir que estaba bien, donde entendí algo que cambiaría mi vida para siempre, cuando todo desaparece. Dios comienza a hablar. 3. Yo no siempre fui fuerte. Hubo días en los que dudé, en los que lloré en el baño para que nadie escuchara, en los que pensé en rendirme porque parecía que Dios guardaba silencio. Pero hoy te hablo desde ese mismo lugar donde me quebré, para decirte que incluso ahí, Él nunca se fue. Lo que estoy a punto de contarte no es una historia perfecta. No es un cuento donde todo se resolvió de un día para otro. Es un camino marcado por heridas, por preguntas sin respuesta, pero también por un milagro tan real, tan inesperado, que aún hoy me cuesta creer que me haya pasado a mí. Si tú sientes que no tienes nada, si miras tu vida y solo ves pérdidas, soledad o cansancio, quédate conmigo. Porque yo estuve exactamente ahí. Y si Dios pudo levantarme desde ese lugar, entonces déjame decirte algo con todo mi corazón. Él también puede hacer un milagro en tu vida. Hay historias que no nacen para entretener, sino para tocar el alma en silencio, historias que llegan en el momento exacto en que alguien está a punto de rendirse. Hoy no estás aquí por casualidad. Tal vez abriste este video sin esperar mucho, o tal vez algo dentro de ti te dijo que te quedaras. Sea como sea, quiero que sepas que lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en la que ves tu propia vida. Porque esta no es solo una historia, es un testimonio de fe, de pérdida, de lucha y de un milagro que ocurrió cuando todo parecía perdido. En este canal, cada historia tiene un propósito. No son relatos vacíos ni palabras al azar. Son semillas plantadas con la esperanza de que, en medio de tu dolor o de tus dudas, algo florezca dentro de ti. Y para que estas historias sigan existiendo, necesito hablarte con total honestidad. Este canal necesita crecer. Hoy tenemos un objetivo muy claro y muy importante. Necesitamos alcanzar los 100 suscriptores. Puede parecer un número pequeño para algunos, pero para este espacio significa seguir adelante o detenernos aquí. Si este tipo de contenido toca tu corazón, si crees que el mundo necesita más historias de fe, de amor y de milagros reales, te pido que te suscribas ahora mismo al canal. Tu suscripción no es solo un número. Es una forma directa de decir que quieres que este mensaje siga llegando a más personas que lo necesitan. Si hoy no logramos esa meta, no será posible continuar creando y compartiendo estas historias que pueden transformar vidas. También te invito a que le des me gusta a este video, porque eso ayuda a que más personas lo encuentren. Y si puedes, deja un comentario. Puede ser algo simple, como decir desde qué ciudad estás viendo este video. Ese pequeño gesto tiene un valor enorme, porque hace que este contenido viaje más lejos y alcance a quienes están pasando por momentos difíciles. Hoy más que nunca, necesito tu ayuda para seguir contando historias de amor, de fe y de esperanza. No historias perfectas, sino reales, como la vida misma. Historias que nacen del dolor, pero que terminan mostrando la mano de Dios obrando de formas inesperadas. Ahora sí, quédate conmigo. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de alguien más, podría ser el comienzo de algo nuevo también en tu vida. Tengo 35 años, y si hoy me viera sentada en esta sala, con una taza de café caliente entre las manos, tal vez pensarías que mi vida es tranquila, incluso normal. Pero hubo un tiempo, no muy lejano, en el que este mismo espacio se sentía vacío, frío, casi como si las paredes también supieran que yo estaba rota por dentro. Recuerdo claramente el día en que llegué a esta casa alquilada. No traía casi nada conmigo. Una maleta, algunas prendas, y un corazón cansado de intentar empezar de nuevo tantas veces. Cuando cerré la puerta detrás de mí, el sonido hizo eco, y por un momento, sentí que ese eco era todo lo que me quedaba en la vida. No siempre fue así.
Hubo un tiempo en el que tenía sueños claros, planes definidos, y la seguridad de que todo iba a salir bien. Pero la vida tiene una forma muy particular de romper lo que creemos seguro. Perdí cosas que pensé que nunca perdería. Personas que juraron quedarse, se fueron. Me senté en el suelo aquella primera noche, exactamente donde ahora está esta mesa. No tenía muebles suficientes, ni fuerzas para organizar nada. Solo me abracé las piernas y dejé que el silencio me envolviera. No lloré de inmediato, fue peor que eso. Me quedé mirando al vacío, como si ya no supiera cómo sentir. Y en medio de ese silencio, hice una oración. No fue bonita, ni organizada, ni llena de fe. Fue una oración rota, casi como un susurro: Dios, si todavía estás aquí, ayúdame, porque ya no puedo más. No sabía si Él me estaba escuchando. En ese momento, lo único que sentía era ausencia. Al día siguiente, me levanté temprano sin saber exactamente por qué. Preparé café, como si eso fuera a darle sentido a mi rutina. El aroma llenó la cocina, y por un segundo, cerré los ojos intentando encontrar consuelo en algo tan simple. Pero la realidad seguía ahí, pesada, inmóvil. 7. No tenía trabajo. No tenía estabilidad. Y lo más difícil de aceptar, no tenía a nadie. Había días en los que mi teléfono no sonaba, en los que pasaban horas sin que nadie supiera de mí. Y fue ahí cuando empecé a enfrentar una verdad que duele más que cualquier otra: la soledad no hace ruido, pero destruye lentamente. Empecé a pasar tiempo en el pequeño jardín de la casa. No era nada especial, solo algunas flores descuidadas y tierra seca. Pero algo en ese lugar me hacía quedarme. Tal vez porque, de alguna forma, me veía reflejada ahí, viva, pero sin cuidado. Un día, mientras regaba esas flores sin mucha intención, algo dentro de mí cambió. No fue un milagro inmediato, ni una voz del cielo. Fue más sutil. Una sensación, como si alguien estuviera conmigo en ese momento. Como si, en medio de todo ese vacío, yo no estuviera completamente sola. Esa sensación me asustó al principio. Porque después de tanto tiempo sintiendo silencio, cualquier señal se volvía extraña. Pero también despertó algo en mí. Una pequeña chispa de esperanza que no sabía que aún existía. Y fue ahí, en ese jardín sencillo, donde comenzó algo que yo no podía explicar, pero que cambiaría todo. Después de ese día en el jardín, algo dentro de mí ya no era igual. No puedo explicarlo como un cambio repentino o una transformación espectacular, fue más bien como una brasa escondida bajo cenizas, pequeña, silenciosa, pero viva. Y aunque mi vida seguía exactamente igual por fuera, por dentro había comenzado a moverse algo que yo creía muerto: la esperanza. Empecé a notar pequeños detalles que antes me pasaban desapercibidos. El sonido del agua al caer sobre la tierra seca, el viento moviendo las hojas, incluso la luz del sol entrando por la ventana de la cocina. Era como si, poco a poco, mis ojos se estuvieran abriendo otra vez, no a una vida perfecta, sino a una vida donde Dios seguía presente. Aún así, no todo era fácil. Había mañanas en las que me despertaba con el mismo peso en el pecho, con pensamientos que insistían en recordarme todo lo que había perdido. Me miraba al espejo, con mi cabello corto rozando los hombros, y apenas me reconocía. ¿En qué momento me había convertido en alguien tan cansada? Una de esas mañanas, mientras preparaba café, me apoyé en la encimera y cerré los ojos. Dios, si esto eres tú acercándote a mí, no te vayas, susurré. No sabía si estaba hablando con fe o con miedo. Tal vez con ambas cosas al mismo tiempo. Ese día tomé una decisión que, en ese momento, parecía pequeña, pero no lo era. Decidí apartar unos minutos para hablar con Dios todos los días. No con palabras perfectas, no con oraciones aprendidas. Solo yo, siendo honesta. A veces agradeciendo, a veces cuestionando, y muchas veces, simplemente llorando. Los días comenzaron a tomar una forma distinta. Seguía sin trabajo, sin estabilidad, sin respuestas claras. Pero ya no me sentía completamente abandonada. Era como si, en medio del caos, alguien estuviera caminando a mi lado en silencio. Una tarde, volví al jardín con la regadera en la mano.
Me arrodillé junto a una de las flores que parecía casi muerta. Sus pétalos estaban caídos, y la tierra alrededor estaba dura. Mientras dejaba caer el agua, no pude evitar pensar, así estoy yo, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí vergüenza al admitirlo. Fue en ese momento cuando recordé algo que había escuchado años atrás, que Dios es especialista en dar vida a lo que parece perdido. Esa frase volvió a mi mente con una fuerza que no esperaba. Me quedé en silencio, dejando que esas palabras hicieran eco dentro de mí. Esa noche, sentada en la sala, tomé mi taza de café y hablé como si estuviera frente a una amiga. Si estás pasando por algo parecido, si sientes que tu vida se secó por dentro, déjame decirte algo. Dios no necesita que estés fuerte para empezar a obrar. Solo necesita que no te alejes. No sabía por qué decía eso en voz alta, pero sentía que alguien necesitaba escucharlo. Y fue justo después de esa noche que algo inesperado ocurrió. No fue un milagro evidente, no todavía. Pero recibí una señal, algo tan específico, tan fuera de lo común, que me dejó completamente paralizada. Era como si Dios estuviera respondiendo, no con palabras, sino con hechos. Esa señal llegó en el momento más inesperado, como si hubiera atravesado el silencio para encontrarme justo donde estaba. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, mi teléfono vibró sobre la mesa. Me quedé mirándolo unos segundos, dudando si contestar, porque cuando pasas tanto tiempo sin que nadie te llame, hasta eso se vuelve extraño. Era un número desconocido. Pensé en dejarlo pasar, pero algo dentro de mí insistió. Contesté con la voz baja, casi temerosa. Del otro lado, una mujer preguntó por mí con una seguridad que me descolocó. Dijo mi nombre completo, como si ya supiera quién era yo. Sentí un pequeño escalofrío. Me explicó que había recibido mi contacto a través de alguien que yo apenas recordaba. Una antigua conocida, de esas personas que pasan por tu vida sin dejar huella, o eso crees. Me dijo que estaban buscando a alguien para un trabajo temporal, algo sencillo, nada fijo, pero suficiente para empezar. No era el trabajo de mis sueños. No era la solución a todos mis problemas. Pero cuando colgué el teléfono, me quedé en silencio, con esa sensación otra vez. La misma que sentí en el jardín. Como si algo invisible estuviera acomodando piezas que yo ya había dado por perdidas. Me senté en la silla de la cocina y miré mi taza de café. Mis manos temblaban un poco. Dios, ¿eres tú?, pregunté en voz baja. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que hablaba al vacío. No escuché una voz, no vi nada sobrenatural, pero sentí paz. Una paz que no tenía explicación. Acepté el trabajo. No porque todo estuviera claro, sino porque, por primera vez, decidí confiar sin tener todas las respuestas. Y déjame decirte algo, eso no es fácil. Confiar cuando todo en tu vida ha salido mal se siente como caminar con los ojos cerrados. Los días siguientes fueron diferentes. Me levantaba con un poco más de ánimo, arreglaba mi cabello frente al espejo, y aunque seguía viendo a una mujer cansada, ya no veía a alguien completamente perdida. Era como si, poco a poco, Dios estuviera reconstruyendo algo dentro de mí antes de cambiar lo que estaba afuera. Una tarde, al volver del trabajo, pasé por el jardín antes de entrar a la casa. Las flores no estaban iguales. Algunas seguían débiles, pero otras comenzaban a levantarse ligeramente. Me agaché, las toqué con cuidado, y no pude evitar sonreír. Era un cambio pequeño, pero real. Así empiezan los milagros, pensé. No con grandes señales, sino con pequeños movimientos que casi pasan desapercibidos. Y en ese instante, entendí algo que quiero decirte como si estuviéramos sentadas juntas: no subestimes lo pequeño. Dios muchas veces comienza en lo invisible. Pero lo que yo no sabía, era que ese trabajo, esa llamada, y hasta esas flores, eran solo el inicio. Porque algo mucho más grande estaba a punto de suceder. Algo que pondría a prueba mi fe de una manera que no estaba preparada para enfrentar. Durante unos días, pensé que todo finalmente estaba tomando un rumbo distinto. No era una vida perfecta, pero había movimiento, había pequeñas respuestas, y sobre todo, había una paz que no conocía desde hacía mucho tiempo. Pero la vida, cuando está a punto de enseñarte algo profundo, no avisa.
Simplemente cambia el ritmo y te pone a prueba. Una tarde, al salir del trabajo, recibí un mensaje que me dejó paralizada. Era breve, directo y suficiente para sacudir todo lo que empezaba a construirse dentro de mí. Decía que el trabajo temporal había llegado a su fin antes de lo previsto. No había explicaciones, no había opción de continuar. Me quedé sentada en una banca, mirando el teléfono como si las palabras fueran a cambiar. Sentí ese vacío otra vez, ese silencio pesado que creí que había dejado atrás. Otra vez, Dios, susurré, con la voz quebrada. Era como si, justo cuando empezaba a levantarme, algo volvía a empujarme hacia abajo. Caminé de regreso a la casa sin prisa. Cada paso pesaba más que el anterior. Cuando entré, todo estaba exactamente igual, pero yo no. Dejé las llaves sobre la mesa, fui a la cocina y preparé café, casi por inercia. Era como repetir una escena que ya conocía, pero con una herida nueva. Me senté en la sala, sosteniendo la taza entre mis manos. Esta vez, no pude contener las lágrimas. No eran suaves, no eran silenciosas. Eran lágrimas acumuladas de días, meses, tal vez años. Yo confié, y mira dónde estoy otra vez, dije, sin intentar sonar fuerte. Y ahí, en medio de ese dolor, enfrenté una verdad difícil: confiar en Dios no significa que todo va a salir como esperas. Esa idea me golpeó con fuerza. Porque, en el fondo, yo había empezado a creer que esa pequeña mejora era el inicio de una vida más fácil, pero no era eso lo que Dios estaba haciendo. Me levanté y caminé hasta el jardín casi sin pensar. El aire estaba más frío, y el cielo comenzaba a oscurecer. Miré las flores, algunas seguían firmes, otras parecían haber retrocedido. Me arrodillé frente a ellas, con el corazón pesado, y por un momento, no supe qué decir. Dios, si esto es parte del proceso, ayúdame a no rendirme ahora, susurré. No pedí soluciones, no pedí respuestas inmediatas. Solo pedí fuerza. Y aunque el dolor seguía ahí, algo dentro de mí decidió quedarse, decidió no huir como otras veces. Esa noche fue larga. Me acosté sin encender la luz, mirando el techo, dejando que mis pensamientos vinieran y se fueran. Y en medio de todo eso, una frase comenzó a repetirse en mi mente, una y otra vez: esto no es el final. No sabía de dónde venía, pero se sentía más fuerte que mi miedo. Lo que yo no sabía era que esa pérdida no era un retroceso, era una preparación. Porque lo que estaba por venir no solo iba a cambiar mis circunstancias, iba a revelar el verdadero propósito de todo lo que había vivido hasta ese momento. A la mañana siguiente, desperté con los ojos pesados y el corazón en silencio. No había lágrimas, no había enojo, solo una calma extraña, como si algo dentro de mí hubiera dejado de resistirse. Me levanté despacio, caminé hasta la cocina y preparé café, como cada día. Pero esta vez, mientras el aroma llenaba el aire, hice algo diferente. No le pedí nada a Dios, solo le dije: aquí estoy. No tenía respuestas, no tenía un plan claro, pero por primera vez, tampoco tenía prisa. Me senté en la sala, con la luz entrando suavemente por la ventana, y sentí que ese momento, tan simple, tenía un valor que antes no podía ver. Era como si Dios me estuviera enseñando a permanecer, incluso cuando no entendía. Ese día decidí ordenar la casa. No porque estuviera motivada, sino porque necesitaba moverme, hacer algo con mis manos mientras mi mente intentaba encontrar paz. Limpié, acomodé, abrí ventanas, y al hacerlo, sentí que también estaba despejando algo dentro de mí. Cuando llegué al jardín, me detuve unos segundos antes de empezar. Observé las flores con más atención que nunca. Algunas habían resistido, otras no. Pero lo que más me llamó la atención fue ver pequeños brotes nuevos, casi invisibles, naciendo entre la tierra que parecía seca días atrás. Me arrodillé lentamente, acercando mis manos a esos brotes. Eran frágiles, pero estaban ahí. Y en ese instante, algo hizo clic dentro de mí. La vida no se detuvo, solo estaba ocurriendo donde no podía verla, pensé. Y esa verdad me atravesó con una suavidad que dolía y sanaba al mismo tiempo. Fue entonces cuando sentí algo aún más fuerte que en los días anteriores. No era solo paz, era dirección. No escuché una voz,
pero fue como si una idea se plantara con firmeza en mi corazón. Habla. Cuenta lo que has vivido. Me quedé inmóvil. Porque nunca me había visto como alguien capaz de ayudar a otros. ¿Quién soy yo para hablar?, dije en voz baja, casi riendo entre incredulidad y miedo. Pero esa sensación no desapareció. Al contrario, crecía. Era como si Dios no estuviera esperando a que yo estuviera perfecta, sino disponible. Esa tarde, me senté en la sala, exactamente donde ahora estoy. Coloqué mi taza de café sobre la mesa, respiré profundo, y empecé a hablar en voz alta. Como si alguien estuviera frente a mí. Como si una mujer, en algún lugar, necesitara escuchar que no está sola. Las palabras comenzaron a fluir sin que yo las preparara. Hablé de mi dolor, de mis pérdidas, de mis dudas, pero también de ese Dios que nunca me soltó, incluso cuando yo sentía que estaba completamente sola. Y mientras hablaba, algo dentro de mí se encendía. No era fuerza propia, era algo más grande. Y fue justo después de ese momento, cuando ocurrió algo que no esperaba en absoluto. Algo que no solo confirmaría que Dios me estaba guiando, sino que marcaría el inicio de un cambio real, visible, imposible de ignorar. Después de ese momento en la sala, algo dentro de mí se quedó en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno, como si todo lo que había dicho hubiera abierto una puerta que ya no se podía cerrar. Me quedé sentada, mirando mi taza de café, tratando de entender lo que acababa de pasar, pero en el fondo, sabía que no necesitaba entenderlo, solo seguir. Esa misma noche, antes de dormir, tomé mi teléfono casi sin pensarlo. Recordé las palabras que habían salido de mí horas antes, y con el corazón latiendo fuerte, decidí hacer algo que nunca había hecho, grabé un audio. No era perfecto, mi voz temblaba, pero era real. Hablé como si estuviera frente a una amiga, como si alguien necesitara escuchar exactamente eso. Dudé unos segundos antes de enviarlo. ¿Y si nadie respondía? ¿Y si a nadie le importaba? Pero entonces recordé algo que ya había aprendido en ese proceso. No se trata de cuántos escuchan, sino de obedecer cuando Dios te pide que hables. Cerré los ojos, y lo envié. A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña en el pecho. No era miedo, tampoco era emoción, era expectativa. Tomé el teléfono lentamente, como si temiera romper algo, y al desbloquearlo, lo vi. Un mensaje. Luego otro. Y otro más. Personas que no esperaba. Algunas que apenas conocía, otras completamente desconocidas. Todas diciendo lo mismo, de formas distintas. Necesitaba escuchar esto. Siento que hablaste directamente a mí, estoy pasando por algo parecido, gracias por no callarte. Mis manos comenzaron a temblar, pero esta vez no era por miedo. Me senté en la cama, leyendo cada mensaje con los ojos llenos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, eran diferentes. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, todo lo que había vivido empezara a tener sentido. Mi dolor no había sido en vano. Dios lo estaba usando. Bajé a la cocina casi corriendo, preparé café y me senté en la sala. Todo se veía igual, la misma casa alquilada, los mismos muebles sencillos, la misma vida aparentemente pequeña. Pero ya no se sentía igual. Había propósito. Había vida. Dios, gracias por no rendirte conmigo, susurré, con una sonrisa que me sorprendió a mí misma. Porque entendí algo que quiero que guardes muy bien en tu corazón. El milagro no siempre comienza cambiando lo que está afuera. A veces empieza transformando lo que hay dentro de ti. Ese día volví al jardín. Las flores seguían creciendo, algunas más fuertes que antes. Me arrodillé junto a ellas y pasé mis dedos por sus hojas con cuidado. Ya no me veía reflejada en lo seco, ahora me veía en lo que estaba renaciendo. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Porque esos mensajes, ese pequeño paso de obediencia, no eran el final del milagro. Eran solo el comienzo de algo mucho mayor. Algo que iba a cambiar no solo mi vida, sino también mi futuro de una forma que jamás imaginé. Si has llegado hasta aquí, quiero hablarte como si estuviéramos sentadas juntas, en silencio, con una taza de café entre las manos. Tal vez tu historia no es igual a la mía, pero el dolor, la incertidumbre, el cansancio, esos sentimientos sí se parecen.
Y si hoy sientes que no tienes nada, que todo se cayó, que la vida no salió como esperabas, déjame decirte algo con todo mi corazón. Ese no es el final de tu historia. Yo también estuve ahí. Con 35 años, sin casa propia, sin estabilidad, sin nadie a quien llamar, creyendo que todo había terminado. Pero fue en ese vacío donde Dios empezó a obrar. No de la forma que yo imaginaba, no con soluciones inmediatas, sino reconstruyéndome desde adentro, dándole propósito a mi dolor y usando mi historia para alcanzar a otros. Ese fue mi milagro, y comenzó cuando decidí no rendirme. Si hoy solo te queda Dios, entonces te queda todo. Quédate, confía, aunque duela, aunque no entiendas. Porque cuando tú ya no puedes más, es exactamente ahí donde Él empieza a hacer lo imposible. Y si Él lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo.